Vamos a intentarlo una vez más, si no vamos a cambiar de equipo. Este, Nada más no desesperen, hermanos. Vamos a empezar parece que ahora sí. Parece que ya, hermanos, ahora sí. Ahora sí quedó, ahora sí no nos sacó. Este, pues bien, hermanos, comenzamos esta reunión del día de hoy. Había empezado mi esposita, pero ya le di un poquito de pena. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, por los que se conectan o los que están a punto de conectarse. Vamos a esperar unos minutitos y pues vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy. Sabemos que lo seguimos haciendo desde casa. Lo estamos haciendo nuevamente desde aquí, desde Cuautitlán, porque Gerardo está en recuperación, hermanos, él va bien, va muy bien, solamente que necesita un poquito más de tiempo para poder sentirse ya pleno y poder pues estar con nosotros en estas transmisiones, hermanos. Él va bien, estaba detallando un poquito con sus emociones, hermanos, por lo que les pido que le manden mensajes de aliento, de pues de que estamos con Él, de que seguimos orando por Él, hermanos. Él ahorita está batallando un poquito en ese sentido, pero gracias a Dios va mejorando y va bien. Yo espero que ya en el transcurso de la semana Él ya pueda estar con nosotros aquí transmitiendo en vivo. Ya se le extraña, ya queremos también escuchar lo que Dios tiene. Dios está trabajando en su vida, está trabajando en su cuerpo. Y pues ahorita lo que necesita es reposo, hermanos, reposo, reposo y escuchar cosas positivas para su vida, hermanos. Entonces, los que tengan la oportunidad de mandarle mensajito, mándenle mensajito, puras cosas positivas que le den aliento y que con esto pueda sentirse amado, hermanos. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, hermanos. Gracias por los que se están conectando, los que están ahorita pues sumándose a esta transmisión. Esperemos y sea de edificación para su vida, como lo he venido comentando, hermanos, en estos estudios que hemos tenido durante la semana y el domingo que me tocó la participación. Son pequeños estudios, hermanos, no tan elaborados, hermanos. Yo creo que Dios me está poniendo el hecho de que podamos pues, estar preparándonos más y poder preparar algo todavía aún más elaborado. Son cosas que yo voy leyendo durante la semana y que me gusta lo que voy leyendo, me gusta hacer notas, como lo comentaba, y compartirles en el tiempo que podamos, que creo, son temas que creo que pueden ser y serían de bendición y de edificación para nosotros, hermanos. Entonces, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar para que Dios esté aquí en medio de nosotros y toque nuestros corazones y también pues nos hable a través de su servidor. No soy una persona perfecta, hermanos, tampoco es que tenga los conocimientos de todo en general, pero creo que Dios puede hablar a través de mí, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias porque nos permites ver nuevamente el sol de cada día, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y te manifiestas día a día sobre lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido esta tarde en particular que bendigas nuestras vidas, Señor, que Señor, me hagas presentarme ante ti sin mancha, Señor. Sabemos que no soy una persona perfecta, sabemos que tú estás trabajando en mí, Señor, pero permíteme compartirle a los hermanos lo que tú has hablado en mi corazón, Señor. Te pido ayuda, Señor, te pido sabiduría para poder expresar lo que hemos preparado, Señor. Te pido por la familia de cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, así también por cada uno de los hermanos y amigos que se conectan para poder ver este tiempo que hemos dedicado a ti, Señor. Tú abres sus corazones, redargúyelos, tocas los mismos, Señor, para que, pues, Señor, podamos hacer nuestro lo que vayamos aprendiendo en este día a día. Te pido por la salud de Gerardo, Señor. Sabemos que tú ya estás obrando. Sabemos que lo único que nos pides es paciencia, Señor, y que Señor, aprendamos a depender completamente de ti, Señor. Aprendamos a entender que los tiempos son tuyos, Señor,
y que tú obras y estás en ese proceso, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar. Este tema va a ser también, no va a ser tan extenso, hermanos, pero creo que va a ser un tema sencillo y de gran edificación para nuestras vidas, o por lo menos lo ha sido para la mía, hermanos, porque hay veces que en nuestra vida suceden cosas que son inentendibles, hermano. Y por no entender esas situaciones, muchas veces nuestra fe puede doblegar. Entonces, eso en la mañana, bueno, durante el tiempo que Gerardo me pidió que preparara algo por si tenía yo que compartir, me vinieron a la mente muchos temas, hermanos, y uno de ellos lo consideré muy importante. Muchos de nosotros en ocasiones tenemos necesidades, tenemos algunos problemas o situaciones en nuestra vida en donde, como es nuestro día a día, recurrimos a Dios para que Él se manifieste en esas necesidades. Y muchas veces nosotros eh, creemos, o por las situaciones que estamos viviendo, que Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces el tema de hoy lo titulé de esa manera, hermanos. Cuando pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros? Yo estoy seguro que muchos pasamos por una situación de esta índole, es decir, en donde pareciera que Dios no está escuchando lo que yo le estoy pidiendo. Muchos de nosotros en necesidades de salud, en necesidades económicas, en alguna situación dentro de nuestra familia que nos empieza a rebasar, y creemos que por más que oramos y oramos y oramos, Dios no escucha nuestras oraciones. Y yo tengo una infinidad de situaciones de esa índole, en donde yo le pido a Dios y le pido a Dios y le pido a Dios, y muchas veces mi desesperación es tal que yo digo, Señor, pues no me estás escuchando. No, creo que muchas veces hasta pienso no estoy orando de la forma correcta. Ahora, hay una situación, y esta situación que nosotros normalmente tenemos en esta vida, es decir, cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, es una de las principales causas de las que tenemos desmotivación y flaquea nuestra fe, es decir, cuando nos empezamos a desanimar. Hay mucha gente que se desanima por esta situación. Yo me he encontrado una infinidad de gente que de pronto deja los caminos de Dios porque piensa que Dios no lo escucha y se siente una persona fracasada, se siente una persona sin importancia, porque cree que Dios no lo está escuchando. Pensamos muchas veces que nuestras oraciones las escucha Dios, pero no son atendidas. Es decir, a mí me ha pasado, hermanos, que en mis oraciones muchas veces le he llegado a reclamar a Dios que qué necesita Él de mí para que pueda escuchar mis oraciones o mis necesidades, o ponga atención en mis necesidades. Y lo que es más grave aún, hermanos, muchas veces nosotros creemos que a Dios no le importa nuestro sufrimiento. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido alguna situación así, de tan desesperante, que creemos que, inclusive que hasta llegamos a pensar que Dios tiene hijos consentidos, porque vemos que a algunos les resuelve sus problemas y sus situaciones muy pronto, y a nosotros nada más no y no y no, y y creemos que a Dios no le importa nuestro sufrimiento. Entonces muchas veces ese es motivo por el cual nosotros empieza a flaquear nuestra fe y empezamos a apartarnos de esa relación con Dios que siempre Él quiere que busquemos. Inclusive a mí me ha pasado situaciones, hermanos, me acaba de pasar hace una semana y media, en donde me vi un poco afectado de mi salud. No fue algo crítico, pero sí fue algo que de pronto mi mente empezó a viajar, y rompía mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya no quería leer la palabra, se me dificultaba orar por el hecho de estar piense y piense, piense y piense. Entonces mi relación con Dios empieza a hacerse cada vez más grande, más lejos, más lejos, más lejos. Y eso es un peligro constante si nosotros no entendemos lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, en la Biblia existe un personaje, bueno, existen varios, pero hoy vamos a hablar de uno que pudo tomar una posición como la que yo les explicaba en esta vez, es decir,
que empieza el hecho de que Dios no contestara su necesidad, él empezara a romper su comunión con Dios y empezara a vivir una vida diferente a la que Dios le estaba pidiendo que fuese. Y este personaje del que vamos a hablar el día de hoy es el apóstol Pablo. Yo creo que ya se están imaginando de qué vamos a hablar. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 8. Para los que tengan su Biblia, recuerden que vamos a estar utilizando la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ya la estuvimos manejando desde mucho antes que sucediera esto que está pasando o que nos está aconteciendo en estos días. Entonces vamos a leer esa versión. Esa versión es muy entendible para los que normalmente pensamos que leer la Biblia es aburrido. Con esta nueva traducción, hermanos, van a ver que es un poco más entendible la Biblia. Bien, si ya lo tienen listo, le voy a dar lectura. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Bien, hermanos, cuando nosotros nos encontramos a alguien, o muchas veces cuando alguien nos platica su situación, es decir, a mí me ha pasado, hermanos, yo normalmente hablo sobre cosas que a mí me pasan y que me vienen por la mente, porque pues primero el mensaje es para mí y después es para los que me escuchan. Entonces, a mí me ha pasado, hermanos, que cuando un hermano se me acerca y me dice, hermano, es que yo he estado orando por esto, yo he estado orando por esto, yo he estado orando por esto, otro, y, y este, y Dios no responde, en mi mente lo primero que viene es, muchas veces no se los digo, pero sí viene a mi mente, híjole, es que te falta fe para orar, o es que en tu vida estás pasando por situaciones que no te permiten tener una relación o una comunión con Dios. Y eso es muy fácil juzgar, hermanos, es muy fácil decir, te falta fe, no estás orando con fe, no estás orando de la forma adecuada, o a lo mejor estás haciendo algo malo y por eso Dios no te responde como tú quieras que responde. Es muy fácil caer en ese juego, hermanos, es muy fácil juzgar a los demás, criticar a los demás por lo que están pasando ellos. Pero al entender o al ver que esto le sucedió a Pablo, ¿ustedes creen que Pablo fuera un hombre que carecía de fe? ¿O era un hombre que no estaba haciendo lo que Dios le pedía que hiciera? ¿O era un hombre que era un hombre malvado y que Dios no le quería complacer lo que él le estaba pidiendo? Claro que no, hermanos. En la Biblia, en todo lo que ha escrito Pablo, en todo lo que hemos aprendido de Pablo, creo que es un hombre de mucha fe, era un hombre visionario sobre las cosas de Dios y además era un hombre que era entregado a la vida de Dios y que hacía lo que Dios le pedía. Es más, por ahí hay un versículo en la Biblia que él dice que si pudieran hacer lo que él hace, o sea, ya para ponerse él como ejemplo o como muestra de que él estaba haciendo las cosas correctas, era un hombre que era muy temeroso de Dios. Entonces ahí me cayó el 20, hermanos, y yo dije, yo creo que no es bueno pensar esas cosas de la demás gente. Si Dios no te está cumpliendo, no está, o creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, creo que el tema es diferente al que juzguemos a que eres carente de fe o está sucediendo, aconteciendo algo en tu vida que no le agrada a Dios. Ajá. Entonces, cuando yo entendí que Pablo estaba pasando por esa situación y Pablo es un personaje en la Biblia que es un ejemplo para todos, creo que por ahí no va la situación. Ahora, para entender un poco bien, hermanos, aquí habla de que eh, dice, se me dio una espina en mi carne. Yo quise investigar un poquito a qué se refería con esta espina y encontré 5 posibilidades. Son posibilidades, hermanos, inclusive algunas ya están deshechas, pero me gustaría comentárselas para que las tuviéramos en claro que no era una situación común. Es decir, no hablaba tampoco de algo espiritual. Aquí vamos a ver que habla de algo, de una dolencia física como tal o de una enfermedad en su cuerpo. Aquí habla de 5 posibilidades, que estas 5 posibilidades no quiere decir inclusive que sean
las cinco o que alguna de las cinco sea lo que realmente era. Inclusive algunas, ahorita les voy a decir, las que quedaron descartadas en su totalidad porque no hubo evidencias. Algunas, hay dos que posiblemente pudieran ser. La primera, hablan los estudiosos de que posiblemente era una depresión y eso se basa en algunos versículos. Dice, es una posibilidad, aún no ha sido comprobada. Y se basa en algunos versículos. Lo que Pablo escribió en 2 de Corintios 4:8. Vamos a leerlo, 2 de Corintios 4:8. Dice 2 de Corintios 4:8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y en los versículos, en el versículo 6, 10a, dice 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Entonces los estudiosos piensan que posiblemente pudiera ser una posible depresión, pero hay otros estudiosos que descartan un poco esa posibilidad por el hecho de que no es muy común en todos los escritos de Pablo que manifieste una depresión como tal. También hay otra versión que habla sobre que tenía problemas en la vista. Vamos a leer Gálatas 11. Gálatas 6:11, perdón. Dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Y también vamos a leer Romanos 16:22. Romanos 16:22 dice, yo, Tercio, quien escribe esta carta de parte de Pablo, también les envió mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Muchos decían que en algunas cartas prefería que alguien más las escribiera por este detalle que tenía en la vista. Esta es una de las posibilidades que pudiera ser que sí fuera lo que la espina de la que hablaba. No lo sabemos, pero esta es una de las posibilidades que pudiera ser. Otro punto, otros estudiantes, otros historiadores o estudiosos de la Biblia creían que existía la posibilidad de que Pablo pudiera haber sufrido epilepsia y lo basan en Gálatas 4:14. Vamos a buscar Gálatas 4:14. Dice Gálatas 4:14. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuese un ángel de Dios, o incluso el mismo Cristo Jesús. Aquí piensa la gente que este rechazo o que él consideraba que tenía la gente hacia él posiblemente se debiera a una enfermedad epiléptica que tampoco es algo comprobado y que tampoco tiene tanto peso. Otro punto es sus enemigos, hermanos. Sabemos que dentro de sus viajes él hizo muchos enemigos que estaban en contra de lo que estaba predicando, presentó muchas oposiciones en todo momento y que posiblemente esto lo pudiera tener mortificado. También es una de las opciones, de las menos opciones posibles, pero también está en juego esta opción. Y otra más es el dolor físico. Algunos estudiosos piensan que tenía un dolor intenso en su pierna. No sabían si era una herida, si eran problemas de columna o algún de otra índole, pero estos estudiosos piensan que cojeaba mucho de su pierna y recuerden que antes la gran mayoría de sus viajes eran caminando. Entonces, siempre que llegaba a un destino, llegaba con mucho dolor o con mucho sufrimiento. Entonces, dentro de estas cinco posibilidades que pudieran haber sido, las que más destacan o que posiblemente pudieran haber sido son los problemas de la vista y ese dolor físico en la pierna. Nadie sabe con exactitud y tampoco es el hecho de lo que estamos estudiando. Lo que sí es un hecho es que era un problema de salud. Vamos a leer Gálatas 4 del 13 al 14. Dice,
Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuese un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. 13 y 14. Bien. 13. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Me faltó leer el 13 y ese es el 13. Entonces sabemos que sí se refería a una situación física, no una situación mental o espiritual, sino si era un dolor físico, una dolencia física. Entonces él oraba porque Dios se lo quitara. Regresando al versículo que empezamos, 2 Corintios 12, 7 y 8. Recuerden, lo podemos volver a leer, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. El hecho de que mencione 3 veces no quiere decir que no estaba que no oraba lo suficiente o que no oraba con un fervor necesario que muchos de nosotros pudiéramos llegar a pensar, hoy, ¿cómo que solamente 3 veces? No, yo creo que es un ejemplo que está dando de que oraba y oraba continuamente. Lo que sí es un hecho es que él pedía que Dios le quitara esa espina, es decir, que le quitara o ese dolor o ese padecimiento o ese sufrir que tenía. Y normalmente nosotros llegamos a tener este tipo de situaciones que nosotros oramos al Señor para que o cubra nuestra necesidad o nos quite esta enfermedad o nos quite estas preocupaciones. Y muchos de nosotros inclusive prometemos cosas. Es decir, Señor, si tú me quitas este dolor, voy a prometer servirte con todas mis fuerzas y con toda mi mente y con todo. Señor, si tú me das más dinero, voy a tener para poder ayudar a la demás gente y para poder solventarme mis costos y no estar preocupado y poder ir los domingos y dejar de trabajar los domingos. No es malo, hermanos, no es malo, pero si nosotros condicionamos la respuesta de Dios a este tipo de situaciones, seguramente no vamos a recibir lo que lo que nosotros esperamos de parte de Dios. Ahora vamos a analizar la respuesta que Dios le dio a Pablo. Ajá. Eh, Dios en el siguiente versículo le da una respuesta a Pablo inesperada, que muchos de nosotros posiblemente pudiéramos decir, ah, caray, pues si no le dio la respuesta que Pablo estaba esperando, aún a pesar de ser la persona que era. Vamos a leer 2 Corintios 12:9. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si están pidiendo a Dios una respuesta satisfactoria a lo que ustedes, a su necesidad primordial en ese momento? Porque cuando algo nos aqueja al, al cuando algo nos aqueja de tal condición que nuestra relación de Dios se empieza a quebrantar, quiere decir que es una necesidad prioritaria y que nosotros necesitamos tener a lo mejor una solución y que de pronto Dios les diga, mi gracia es todo lo que necesitas. Es como decirte, no te voy a sacar de ese problema, no te voy a sacar de esa enfermedad, no te voy a sacar de esa situación económica porque lo que necesitas es mi gracia. ¿Qué pensaríamos, hermanos? Yo creo que en nuestra humanidad, inclusive, yo creo que sufriríamos desilusión. Bueno, yo lo pienso por mí, yo creo que a mí sí me pasaría, y me ha pasado, hermanos, y me ha pasado recientemente, hermanos, en donde me siento tan aquejado, tan desesperado, que muchas veces yo ya estoy llegado a pensar, si Dios no me respondes esto, no sé qué vaya a pasar de mí, no sé qué vaya a pasar de mi relación contigo. Entonces, pero hermanos, ¿vieron en el versículo que acabamos de leer lo que concluye Pablo? Dice, así que ahora
me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué me pone a pensar, hermanos? Que realmente Pablo entendió y entendió que era una cuestión más espiritual. Es decir, él está permitiendo que Dios actúe a través de esa debilidad que él está teniendo. Y esto, en lugar de flaquear su fe, la confirmó más, hermanos. Confirmó su fe y confirmó más su dedicación a Dios. Porque después de esta carta que hizo a Corintios, escribió muchísimas más cartas, hermanos. Y hermanos, yo creo que es algo que nosotros debemos de considerar en cada situación que nosotros le pedimos a Dios. Debemos de saber que muchas veces la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que nosotros esperamos. Ajá. Dice, ¿qué fue lo que entendió Pablo? Y que realmente también nosotros lo debemos hacer nuestro, por eso quedó escrita esta carta y por eso la debemos de hacer nuestra. Porque cada situación que vive cada personaje en la Biblia, debemos de hacerlo nuestro, porque pues se puede ir presentando en nuestra misma vida cada situación que vamos estudiando. Ajá. Dice, ¿qué fue lo que aprendió Pablo? Eh, entendió que el crédito de cada situación que vivimos, cada logro que tenemos y cada acontecimiento que vamos a tener en nuestra vida no es un logro nuestro, sino que es un logro de Dios. Ajá. Dios mismo es el que se muestra a través de nuestras debilidades y que cada vez que Él se muestra a través de nuestras debilidades es un acercamiento más genuino a Dios porque entendemos que solamente por Él podemos hacer las cosas. Hay un predicador, hermanos, que me gusta escuchar un poco dentro de las predicaciones de internet, y para mí es un claro ejemplo de esta situación que comenta Pablo, que Dios se muestra a través de sus debilidades y lo hace para que no se jacte uno y no piense que las cosas las hace uno, sino que solo Dios tiene el poder de hacerlos. Y este predicador cuenta su historia, es un hermano que desde su niñez es padecido de autismo, hermanos. Inclusive él comenta que en la escuela lo corrían, en la escuela le decían que era un burro, sus mismos familiares le hacían bullying porque decían que era un burro, y Dios lo ha utilizado de gran manera. Y ahora es un predicador que ha compartido a las naciones enteras y llena estadios, y tú puedes decir, a ver, y uno puede pensar como si él fue autista o es autista, porque aún no lo sigue siendo, y Dios lo utiliza porque Dios se goza de sus debilidades. Y él tuvo en claro siempre que todo lo que él logra y todo lo que él puede hacer es gracias a Dios, porque por su propia fuerza nada podemos hacer. Cuando nosotros entendemos esta parte, hermanos, que Dios se gloria a través de nuestras debilidades, dejamos de afanarnos por eso que buscamos respuesta de Dios y dejamos todo en las manos de Dios. Ahora, eh, eh, en, en ocasiones, y yo pienso que en las menores, la respuesta de Dios es un no. Yo pienso que en las menores. Y también hay respuestas de Dios en las que no es un no, sino es un ahorita no. Es ahorita no es tiempo. Aunque tú me pidas y me pidas, ahorita no es tiempo. Ajá. Entonces, hay que estar conscientes, hermanos, que no es que Dios no nos escuche, es que para Dios lo que le estamos pidiendo por el momento es un no, o por el momento es un ahorita no. Vamos a esperar más después. ¿Y de qué depende esta respuesta de Dios? En primer lugar, Él quiere que forjemos un carácter justo. Y en segundo lugar, Él quiere que tengamos una relación estrecha e íntima con Él y que dure para toda la eternidad, hermanos. Si la petición que yo estoy buscando de Dios o que yo le estoy pidiendo a Dios, la finalidad no cumple con algunos de estos dos propósitos, hermanos, seguramente la respuesta de Dios va a ser no o ahorita no, hasta que entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Ajá. ¿Cuántos de nosotros, a mí me pasa, hermanos, yo he pedido mucho por riqueza, hermanos, por tener mucho dinero? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener mucho dinero? Y ustedes creen que, yo estoy seguro que Dios me dice no. ¿Por qué?
porque a lo mejor yo no soy buen administrador con lo que ahora tengo. Entonces, si Dios me dice, pues si te doy más y no sabes administrar lo que te he dado, ¿para qué necesidad tienes de tener más? Ajá. Y administrarlo se refiere hasta con el hecho de darle a Dios lo que le corresponde. Si con lo que yo tengo no le doy a Dios lo que le corresponde, ¿para qué me va a dar más si no voy a ser fiel? Si no soy fiel, ni siquiera en eso poco que me ha dado, hermanos. Y definitivamente si no cumple con esos propósitos, a lo mejor el hecho de que yo tenga mucho dinero, voy a romper mi relación con Él. Entonces Él nos cuida de esa forma, hermanos. Si lo que yo le estoy pidiendo, el hecho de dármelo, rompe mi relación con Él, su respuesta va a ser no. O va a ser ahorita no. Y hasta que no madures esta parte, te voy a seguir respondiendo que no. Una vez que la madures, entonces vamos a ver si te lo puedo conceder. Uh-huh. Ahora, de algo sí podemos estar seguros, hermano. De algo sí podemos. Debemos de tener la clara seguridad de que cuando Dios nos dice un no, jamás, jamás te va a permitir pasar por situaciones que no puedas soportar. Es decir, si yo ahorita estoy pasando por una situación de salud en donde Dios me está diciendo un no, un no, un no, un no, Él sigue teniendo cuidado de nosotros y no te va a permitir pasar por cosas que no puedas soportar. Lo único que te va a estar haciendo es que entiendas que Dios está atrás de ti con un cuidado en tu vida. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hermanos, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero tampoco confundamos, hermanos. Muchos pensamos que esa salida es algo que Dios tiene preparado de buena manera para nosotros. Pero muchas veces esa salida significa, hermanos, que tenemos que sobrellevar esos pesares. Es decir, muchas veces la respuesta de Dios va a seguir siendo no, siendo no, siendo no, siendo no. La respuesta de Dios es, tienes que aprender a vivir con esto que te está quejando, pero con el entendimiento de que yo voy a estar detrás de ti, cuidándote en todo momento. Entonces, también hay que entender, hermanos, que en ocasiones esa salida es aprender a vivir con lo que estamos padeciendo o con lo que tenemos. Si yo le estoy pidiendo riquezas y riquezas y riquezas y riquezas y Dios no me las concede y no me las concede, mi salida es eso, hermano, tienes que aprender a vivir con lo que Dios te está dando, con la seguridad de que cualquier cosa que llegase a suceder, Dios lo tiene en sus manos, el control lo tiene en sus manos. Entonces, hermanos, hay que, hay que vivir siempre con este objetivo en mente, mantener una relación estrecha con Dios y llevar una vida justa. Y Dios se va a estar obrando conforme a este objetivo. Ahora, hay otro personaje en la Biblia muy importante que también sufrió esto mismo que Pablo, es decir, le oró a Dios y Dios no le concedió la petición que él estaba pidiendo en ese momento, que era prioritaria para él en ese momento. Y este personaje es Jesús mismo, hermanos. ¿Recuerdan? Mateo 26:39. Búsquenlo, hermanos, y vamos a leer esta parte de la Biblia. Si ya lo tienen listo, vamos a darle lectura. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y recuerdan qué sucedió después, hermanos? ¿Se sucedió lo que Jesús le estaba pidiendo a su Padre? No, al final se cumplió la voluntad del Padre. Ahí fue un no. No porque se tiene que cumplir la voluntad del Padre. Jesús sabía exactamente que la voluntad del Padre era mucho más importante que su propia vida, hermanos. Y aún así, Él le pidió a su Padre que hiciera su voluntad,
no le permitiera pasar lo que tiene que pasar. Hermanos, si cuanto más Jesús obtuvo un no de Dios mismo, nosotros podríamos tenerlo, hermanos. Y muchas veces nos afanamos tanto por obtener el sí que descuidamos muchas otras cosas en nuestra vida. Lo que nos toca más es cuando vemos que es un no, hermanos, debemos de aprender qué es lo que quiere Dios de mí a través de este no. Y no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. Eso yo creo que cuando tenemos una relación con Dios, cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios nos escucha en todo momento. En todo momento nos escucha, pero Él está cuidando de nosotros. Y muchas veces ese cuidado hacia nosotros amerita un no en nuestra vida, hermanos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, aunque eso que sea mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos o deseamos en el momento. Dios no siempre contesta nuestras oraciones como nosotros queremos o esperamos. Y no siempre nos libra al instante de nuestras pruebas, hermanos. Sin embargo, Él siempre hace lo mejor para nosotros. Eso, que no quede duda, hermanos. Él siempre va a elegir el mejor camino para nosotros, hermanos. Él siempre va a buscar, primeramente, que las oraciones que Él nos responda no rompan nuestra comunión con Dios y nos permita tener una vida o vivir una vida justa, hermanos. Si lo que nosotros le pedimos no va a cumplir con estas condiciones, seguramente nuestra respuesta a nuestras oraciones va a ser no, o por el momento no. Vamos a verlo después. Él utiliza nuestras debilidades para gloriarse, hermanos, y eso yo creo que cada uno lo tiene claro. Él se muestra a través de nuestras debilidades. Muchos de nosotros batallamos con muchas situaciones y Él está ahí para mostrarse, para mostrarse, para mostrarse. Y sobre las situaciones que vamos viviendo nos va permitiendo identificar más estas debilidades para que el Señor se gloríe a través de ellas. Entonces, el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas, hermanos, en mi vida en particular, y me ha estado mostrando y enseñando cuando las cosas son para conveniencia en mi vida y cuando no lo son. Y se muestra a través de esto, hermanos, de que Dios escucha mis oraciones, eso ya me quedó claro. Dios oye mis oraciones, Dios las escucha, pero muchas veces su respuesta es no o aún no, pero yo tengo la certeza que Él me está escuchando. Entonces, con esta certeza debemos de vivir en tranquilidad, hermanos. Sabemos que Dios escucha, Dios está al cuidado de nosotros y no va a permitir que vivamos algo que no podamos soportar, hermanos. Entonces, con esa plena seguridad, nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida conforme Dios quiere que vivamos y con a mí me dio paz, hermanos, me dio claridad y me dio entendimiento, hermanos. Entonces, he aprendido que Dios está obrando en mi vida como Él quiere obrar y que no va a depender de lo que yo deseo o lo que yo quiero. Y mucho más aún, hermanos, me dio este entendimiento para que yo deje de criticar y de juzgar a la demás gente. Que créanme, hermanos, que yo sí lo llegaba a pensar. Cuando alguien me manifestaba es que lloro, 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 lloro y Dios no me escucha, pues yo le decía, pues, ¿qué estás haciendo mal en tu vida? O ¿qué está pasando? O no tienes fe. Pero no es así, hermanos. Dios está mostrando en su vida a través de esa negativa a sus oraciones. Solamente nos queda tener un corazón dispuesto y entender Dios cómo está obrando en mi vida para yo poder descansar y yo poder saber que a pesar de este no, Dios está obrando en mi vida, hermanos. Y pues eso es lo que tenía preparado el día de hoy, hermanos. Espero haya sido de bendición en nuestras vidas y creemos que Dios se va a manifestar y que Dios está trabajando en nuestros corazones, está trabajando en los corazones de la iglesia en Ixtlalpan, hermanos. Debemos de aprender el hecho de que el pastor esté atravesando por una situación complicada, que ya está saliendo, ya gracias a Dios ya está empezando a ver avances. No quiere decir, hermanos, que Dios esté hablando solo a la vida de él. Quiere decir que Dios está hablando también a mi vida, que está hablando a través de la vida de los hermanos de la iglesia de Pim Nextlalpan, hermanos. Yo hice una evaluación. Cuando estaba sucediendo todo esto, hermanos, yo hice una evaluación. Y pensé, mi vida espiritual depende
de lo que haga o deje de hacer Gerardo? Si nuestra respuesta es sí, entonces hay que hacer una corrección en mi vida, hermanos, porque mi vida espiritual depende de mi relación con Dios. Entonces, Gerardo está saliendo, hermanos, y creo que está saliendo bien. Dios está tratando con su vida de una gran manera, y cuando ya esté recuperado y está aquí con nosotros, hermanos, va a ver que él nos va a contar su testimonio, que ha sido grande, y lo vamos a tener con más energía y con más motivado para hacer cosas. Y a nosotros como iglesia, PIB Nextlalpan, nos toca sumarnos, hermanos, porque yo estoy seguro que los planes que Él tiene para la iglesia son conforme a lo que Dios le ha mostrado. Y entonces nos va a tocar sumarnos, hermanos. Y los que creemos, no creemos que Dios está trabajando en nosotros, nos va a costar sumarnos, hermanos. Pero yo los motivo, hermanos, para que también nosotros veamos que Dios nos está hablando a través de estas situaciones que estamos viviendo, y que tomemos cartas en el asunto, hermanos. Y que cuando esto regrese a la normalidad, nos sumemos al trabajo, hermanos, y con más ganas, aún con más ganas. Pues, hermanos, vamos a orar. Mi esposita va a hacer una oración, y si tiene algún comentario final, adelante. Buenas tardes, hermanos. Pues hoy nos da gusto estar aquí con ustedes, conectarnos. Y bueno, yo ya estudiaba también acerca del proceso que llevamos como creyentes, como cristianos. Y hoy reflexionaba yo también en una clase que tengo todos los domingos a las 10:30, y hablábamos también de la oración, que es un acto de obediencia también a Dios, ¿no? A través de la oración podemos platicar con nuestro Padre y comentarle, saber que Él está escuchándonos, que Él está en el proceso que estamos siguiendo día con día. Le damos gracias a Dios porque Él nos acompaña en estos días, y yo quiero exhortarlos, hermanos, a que seamos fieles, a que todos los días intentemos, no sé, mandar un mensaje, ver o escuchar los audios que sube nuestro pastor, porque así nosotros estamos perseverando en este proceso, estamos siendo constantes y sobre todo estamos siendo fieles a Dios. Y Dios se deleita en medio de esta fidelidad. En todo lo que estamos pasando debemos ser fieles, hermanos. Y si no tenemos ahorita la oportunidad de congregarnos, de reunirnos en donde siempre nos reunimos, en ese terreno que Dios nos dio, entonces, pues echemos mano de esto que tenemos, ¿no? Que son los medios de comunicación, el celular, el Face, la página de nuestra iglesia. Es un medio que tenemos ahorita, y aunque muchos no lo quieran ver así, es una bendición poder comunicarnos a través de este medio. Entonces, echemos mano de todo esto, aprovechemos lo que pues se nos está dando a través de estos medios, y sigamos orando, seamos fieles en el proceso, hermanos, porque como ya se los dije, el Señor se deleita en medio de este proceso. Y Él nos hace pasar por estos procesos porque también nos prueba nuestra obediencia. Y en estos procesos, pues, ¿qué debemos hacer? Orar y llenarnos de su palabra, ¿no? Y pues damos gracias a Dios por este hermoso día, porque hoy es el día del Señor. Apartemos este tiempo para escuchar de su palabra, para orar y congregarnos a través de este medio. Gracias a Dios, y bueno, pues vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día, Señor, porque sabemos que tú te deleitas, Señor, en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado el día de hoy, Padre. Y hoy, una vez más, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Gerardo. Sabemos que él está bien, sabemos que se está recuperando, Padre, y sabemos que él va a estar al 100. Pero este tiempo, Señor, que él está descansando, es un tiempo que tú quieres, Señor. Es el tiempo que tú has escogido para que él pueda refugiarse en ti, Señor, para que él pueda seguir siendo fiel a ti, Señor. Y sabemos, Señor, que el día que regresemos a nuestras instalaciones, Señor, va a ser al 100, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues con nosotros, Padre, porque en este camino, Señor, que ya llevamos
andado, Señor. Has estado, no nos has dejado de tu mano, Padre. Y, Señor, seguimos poniendo en tus manos las peticiones de tu iglesia, Señor. Seguimos poniendo en tus manos la salud de nuestra hermana Coti, la salud de nuestro hermano Raúl, que tú cuides y protejas, Señor, y los llenes de tu cobertura a nuestros hermanos que están trabajando en medio de esta pandemia, Señor. A Alex, a Omar y a Ulises, Señor. Sabemos que ellos están en hospitales, Señor, que están trabajando con enfermos de COVID, Señor. Señor, una vez más pedimos, Señor, tu cobertura sobre ellos, Señor. Que seas tú que los libres, Señor, que seas tú quien los guarde, que guardes también a sus familias, Señor, que ellos estén bien, Padre. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti en este día, Padre. Y te pido por toda mi amada iglesia en Nextlalpan, Señor. Que tú les sigas usando, que tú les sigas cuidando, Padre. Yo sé que están bien, Señor. Yo sé que todos, Señor, van a salir adelante. Que, Señor, cuando nos veamos una vez más, que nos veamos con gozo, Señor, y sobre todo, Señor, agradeciendo que tú nunca nos soltaste, Señor, que sigues con nosotros, Padre, y pedimos, Señor, que, Señor, esto termine pronto, Padre. Ayúdanos, Señor, en medio de todo esto, de estas pruebas, Padre, y todo esto, Padre, te lo pedimos por el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias, hermanos, por estar aquí. Y bueno, nos despedimos y esperamos verlos pronto. No olviden conectarse el martes y el jueves. ¿Quieres decir otra cosa? No. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Y estamos a sus órdenes para cualquier situación, hermanos. ¿Listo? Oren por Gerardo, hermanos. Sigan orando por Gerardo y mándenle mensajitos, que lo motiven, hermanos. Adelante. Gracias.